Mi nombre es Juan Gerardo de la Cruz. Pertenezco a la la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente la Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Sociales. Lo que nosotros realizamos, porque fue en un trabajo en comunidad o en cuestión organizativa, realizamos un estudio para evaluar el nivel o las formas en las cuales se les excluye a las mujeres trans de la vida laboral, específicamente en Monterrey y su área metropolitana. Lo interesante, lo que les quiero compartir más que nada es la metodología que utilizamos, porque queríamos como establecer otro tipo de conexiones o trabajo diferente al clásico académico, ¿no? Más que nada porque ya teníamos como un cierto acercamiento o ya formábamos parte de ciertas colectividades u organizaciones y consideramos que tal vez la típica o la clásica metodología de investigación social tal vez nos podría no arrojar lo que necesitábamos, no lo que queríamos en este caso. Así que nos decidimos aproximarnos a unas técnicas colectivo-participativas a partir de diagnósticos, eh, diagnósticos en comunidad. Específicamente lanzamos herramientas que le llamamos un poco más lúdico-participativas, es decir, como irnos un poquito en contra, pero sí utilizar mejor una alternativa de herramientas más lúdico-participativas que las típicas de entrevista o cuestionario o formatos o encuestas, ¿no? Específicamente generamos mapas de la comunidad, diseño de personajes, mapas corporales, ¿qué más? Utilizamos también, priorizamos ciertas problemáticas de las personas, en este caso de las mujeres trans, para conocer digamos que nos enfocamos más en conocer lo que ellas piensan y lo que ellas analizan específicamente, porque también estas metodologías nos invitan a tú no ser la persona como investigador o investigadora que tú generes el análisis duro o estricto, sino a abrir las herramientas a la discusión, al análisis y al diálogo con las participantes. En este caso no vas a investigarlas como objetos de estudio, como sujetas de estudio o de análisis, sino que se genera una participación entre que es entre investigador y personas participantes o protagonistas de su propia investigación. Es decir, se analiza juntos lo que está ocurriendo. No solamente voy y recolecto la información, la extraigo y luego yo la analizo. No, aquí estas herramientas participativas te ayudan a que el análisis se haga en conjunto. Tú solamente lo que no funges tanto como un facilitador, pero sí tratas como no funges como una persona como dirigente o direccionas el análisis o la discusión, simplemente facilitas el proceso de análisis entre ellas, no de la discusión. Es lo rico de estas herramientas, que permite que las participantes generen sus propios hallazgos, análisis y sus propias conclusiones y propuestas, más que nada propuestas, porque después de generar este análisis entre ellas, lo que se hace como es esa propuesta a la acción específicamente. Utilizamos acercamientos o aproximaciones metodológico-epistemológicas específicamente de participación, acción y comunidad. Más que nada nos enfocamos en eso para generar ese tipo porque como son problemas muy específicos en la comunidad, porque por el contexto específico de Monterrey, conocemos es una capital, o se haya denominado como capital industrial del trabajo, pero es lo que estábamos viendo, ¿no? Porque ciertas identidades o ciertas personas son excluidas de ciertos trabajos específicamente, ¿no? Y de qué forma podemos generar otro tipo de acercamientos o aproximaciones metodológicas que no sean las clásicas de investigación, ¿no? Específicamente sobre el ámbito laboral o la exclusión laboral de esta población, o perdón, de estas personas, lo que encontramos podemos hallar mucha información a partir de mecanismos internacionales o informes internacionales sobre la exclusión laboral de estas personas o de estas mujeres trans o de esta población específica o esta comunidad específicamente. Entre los hallazgos que hemos encontrado, sí había una relación específica o una relación entre los informes que nos proporcionan los organismos internacionales y lo que mencionan estas personas, ¿no? A través de las herramientas. En este caso, lo que nos llevó esta metodología participativa o comunitaria nos llevó a valorar lo que mencionaban las mujeres trans sobre lo que observan alrededor. Es decir, no solamente la validación del conocimiento no es a partir de estos informes de las ONG, sino que también
el conocimiento que se adquiere a partir del acercamiento con las personas involucradas es también valioso y importante. Lo que nos comentaban ellas eran porque pues cada persona conoce a su círculo, ¿no? En este caso, sus compañeras de lucha, sus amigas, sus compañeros de trabajo, conocían cómo eran las condiciones de ellas, ¿no? Y se permite un tipo de validación o valoración del conocimiento de ellas mismas a partir de conocer las formas en las cuales son excluidas. Específicamente, lo que ellas mencionan o lo que ellas analizaron es que se encuentra como dividida esa forma de laboral, ¿no? También se puede llamar como una feminización hacia sus labores, de cómo son excluidas a ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, el esoterismo, el trabajo sexual, la cuestión de la belleza o la estética, en esas cosas como son como que encaminadas hacia allá, pero cuando quieren incursionar a otras formas, ¿no? Como ingenieras, abogadas, se les excluyen, ¿no? Nos pareció muy interesante eso, que ellas mencionaban cómo cómo se les va dirigiendo hacia ciertas labores, ¿no? Y otras no. Y cuando tratan de ingresar, por ejemplo, vamos a llamarlo así, a labores como formales, en este caso, como empresas o fábricas, pues es contraproducente para ellas. Mencionaban específicamente que obviamente el sueldo es mucho menor, porque es un sueldo mucho menor el cual pueden conseguir por otras fuentes de ingreso que son mucho mayores. ¿Por qué? Porque también mencionaban que es costoso, sus procedimientos, sus procesos específicamente de transición y de vida son muy costosos que no les puede permitir ingresar a esas labores, ¿no? Y además, pues se enfrentan a condiciones de exclusión y de discriminación ya dentro de estas zonas, ¿no? De trabajo, por ejemplo, no les permiten en algunas empresas o fábricas, no les permiten ser como o expresar su género de acuerdo a que, perdón, no les permiten libremente expresar su género, ¿no? Por ejemplo, les piden que o se corten el pelo, o se lo recojan, o usen pantalón, o el nombre también específicamente, ¿no? Que no sean nombradas como su nombre que ellas han elegido como mujeres. Y toda esa cuestión, pues, es una invisibilización, una violencia y todo eso, ellas lo saben, ¿no? Y por eso se reconocen entre ellas y reconocen que sus labores son, por ejemplo, o reconocieron oficios en las que estaban como que ahí insertas, por ejemplo, en la cuestión de los restaurantes, como cajeras, meseras, y vuelvo a repetir, el esoterismo, trabajo sexual y cuestiones de belleza, ¿no? Otra cosa muy interesante que ellas mismas analizaron fueron también las formas en las cuales son discriminadas por los empleadores específicamente. También la cuestión, lo que mencionaban ellas, es que al ingreso de ni siquiera pasaban de la segunda entrevista o de la primera entrevista, solamente con verlas específicamente o su fisionomía o con su imagen o su presencia ya las descartaban por default, ¿no? Como un descarte específico por su identidad de género. Ya no les permitían ciertas cuestiones, ¿no? O no les permitían esa segunda entrevista o tercera, o ese tercer reclutamiento, o ese proceso de reclutamiento sí se veía como que obliterado. Afortunadamente sí existen casos muy satisfactorios de personas que sí han logrado disipar todas esas brechas y esas formas, pero también está como que esta profunda, esta profunda como inquietud o indignación por parte de ellas, o más que nada vamos a llamarle, sí, es eso, de que no hay leyes específicas que protejan su inclusión laboral, específicamente en todos los ámbitos, en todos los campos, con eh, un respeto estricto a su identidad de género o lo que es quieran expresar o quieran contemplar o lo que ellas han elegido como su proyecto de vida específicamente.